Buenas noches. Las 7 en punto. Buenas noches, bendecidos sean. ¿Cómo nos va? Las 7 en punto. Esto es Café con Cristo. Vamos a comenzar. Esperamos que alguien se añada. Vamos a comenzar. Estamos en el mes de octubre. Octubre de mi corazón. Gracias a Dios que estamos vivos y con la ayuda de Él seguimos aquí. Esto es Café con Cristo. El tema de hoy es toma tu lecho y anda. En otras versiones dice toma tu camilla y anda, levántate. Ese es el tema del día de hoy y lo vamos a leer en el libro de Marcos. Vamos a comenzar, esperamos que los demás se vayan añadiendo. De lo contrario, aquí va a quedar grabado para quien guste verlo. Así que vamos a darle tiempo al tiempo. Ya tiene su cafecito, es de nuevo tiempo donde podemos disfrutar más de cosas calientitas, cafecito, chocolate, un té. Ya se nos está viniendo el frío. El otoño está llegando aquí a nosotros, ya se ve hermosa nuestras calles y toda la naturaleza vistiéndose de colores de otoño. ¿Qué le parece si comenzamos? Y para eso vamos a ir al libro de Marcos. Si me acompaña, es Marcos capítulo 2, versículo del 3 al 12, y es la curación de un paralítico. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermana. Y comenzamos en el versículo 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. De nuevo el versículo 12, y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Bendiciones a quien se va añadiendo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu presencia, porque tú estabas aquí en la cita cuando aún nadie siquiera estaba reunido. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias por tu palabra que trae vida, que trae esperanza. Señor, manifiesta tu gloria y tu poder esta noche.
quédate sobre cada uno de nosotros y por favor habla a unos oídos que estén abiertos y que, Señor, esta noche el Espíritu escuche, Señor, nuestro Espíritu escuche lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Curación de un paralítico es el capítulo que leímos ahora en Marcos, y el tema del día de hoy es toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que esta noche vimos aquí? Jesús regresa a su pueblo de un viaje, es decir, la Biblia dice que estaba de nuevo en casa. Él quizás venía agotado, cansado, imagínate, él venía de un viaje. Y en vez de reposar, el Señor vio la necesidad que había. Y cuando se corrió la voz de que Él estaba en casa, la casa se aglomeró y se llenó. Entonces Jesús les predicaba la palabra. Unas 4 personas supieron que Jesús estaba ahí. Y con el paralítico fueron 5. Entonces ellos le llevaron hasta ahí. Ellos sabían que Jesús podía hacer el milagro en la vida de este hombre. Así que a ellos no les importó la multitud, no les importó los estorbos, no les importó lo imposible de la situación. Se les ocurrió subir a este hombre por el techo para llevarlo a la presencia de Jesús. Así que, sin dudarlo, ellos destruyeron el techo de la casa e hicieron un agujero. Es decir, no importó, ellos no sabían o quizá ni siquiera se preguntaron si después tenían que pagar o ayudar a Jesús a arreglar el techo o qué es lo que tenían que hacer. Ellos dijeron, la solución es esta, tenemos que hacer algo para llevar a este necesitado frente a Jesús y poder meterlo entre la multitud. Así que ellos dijeron, Jesús puede levantarlo, Jesús puede sanarlo. Así que han de haber pensado entre ellos, yo no sé, después me disculpo con Jesús, después le digo que me dé el costo por arreglar el techo, yo no sé, la Biblia no lo dice. O si ellos dijeron, después le explico por qué se me ocurrió hacerle daño al techo de su casa. Pero quizá ellos sabían, Jesús va a hacer el milagro y eso es lo que importa. Así que ellos dijeron, Jesús tiene que ver a este hombre. ¡Wow! ¡Qué fe tan grande! ¡Qué fe tan grande tuvieron estos 4 y el paralítico que dijeron, vamos delante de Jesús y ahí va a suceder un milagro! Vaya manera tuvieron ellos de llamar la atención de Jesús y poder llegar este hombre hasta donde él estaba. Y lo lograron. Lograron que Jesús viera a este hombre. Jesús no solamente lo vio, sino que también le sanó. Ahora quiero que nos enfoquemos en esto de los versículos. Ahora, ¿qué pasó con la multitud que estaba ahí? Alguna de la gente se alegró quizá, pero los escribas no. Los escribas lo estaban juzgando por dentro a Jesús. Ellos lo estaban criticando y diciendo en su interior, pero ¿quién se cree este? Y vamos a leer exactamente como dice. ¿Por qué habla este así? Él está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que ellos pensaban en su espíritu, les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aleluya, Jesús la tiene y Jesús se la demostró a toda la multitud, no solamente haciendo el milagro, sino enseñándoles que Él realmente era el Hijo de Dios y la autoridad del Padre está en Él y Él puede perdonar pecados, sanar, resucitar muertos. Jesús tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, pero estos hombres dudaban dentro de sí y juzgaban a Jesús dentro de sus espíritus. Así que Jesús les demostró que Él tiene la autoridad. Sí, solamente Jesús y nuestro Dios tienen autoridad para perdonar nuestros pecados. Si nosotros llevamos nuestros pecados y se los confesamos al Padre, Él ya los conoce. Pero si nosotros vamos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado y le confesamos nuestras faltas y nuestros pecados, el Señor es justo y fiel para perdonarlos y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando Jesús supo esto y les dijo a los escribas que Él tenía la autoridad para hacerlo, la orden fue dada y Él le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Así, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y él se levantó y tomando su camilla salió en vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios porque decían, cosa semejante jamás hemos visto. Aleluya. Así que el paralítico, te pregunto yo, cuando Jesús dio la orden, ¿el paralítico tuvo que esperarse un mes? ¿Un año? No, ni un día siquiera. Al instante el paralítico, al recibir su cuerpo la orden de la autoridad de Cristo Jesús, el poderío, la verdad, la vida que salió de la boca de Jesús al darle la orden, yo me imagino que el cuerpo de este hombre recobró la fuerza, sus piernas, su columna comenzaron a servir, lo que estaba descompuesto automáticamente al Jesús dar la ordenanza sobre el cuerpo de este hombre, tuvieron vida, resucitaron, tuvieron fuerza, pudieron levantarse. Todo volvió a funcionar. Mi pregunta para ti es esta. ¿Por qué Jesús dijo que los pecados del hombre fueron perdonados? ¿Por qué el paralítico era paralítico? ¿Por qué él había estado en este estado? ¿Y por qué Jesús le dijo a él, levántate, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué el maestro les dijo a los escribas para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados? ¿Por qué habló Jesús sobre los pecados de este hombre? No solamente se dirigió a decirle a su enfermedad que le dejara, le dio la orden y este hombre creyó y al instante fue sano. Pero ¿por qué Jesús también mencionó los pecados de este hombre? ¿Qué es el pecado en nosotros y qué efecto tiene en nosotros? El pecado, según los significados del diccionario, es un pensamiento, una palabra y una acción que van contra la voluntad de Dios. Ese es el significado de la palabra pecado. Todos nosotros somos pecadores, todos pecamos con acciones, con pensamientos o con obras que no van con la voluntad de Dios y por consecuente ofendemos a Dios. Jesús recalca aquí que no solamente este hombre fue sanado, sino que al instante le dijo, tus pecados te son perdonados, vete. ¿Qué son las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas? El pecado, la Biblia lo dice que es muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja y nos separa del plan de Dios y de las bendiciones y de las cosas que Dios tiene para tu vida y para la mía. Por eso el Señor, que es justo y vasto en perdonar, nos habla y nos dice en su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es justo y fiel para perdonarlos. Nosotros tenemos que venir delante de Él y pedir perdón por nuestras acciones, nuestros pensamientos y por nuestras obras que nos alejan de Él. Las consecuencias de pecado, cuando nosotros no venimos delante de Dios, cuando no nos arrepentimos, son las que nos ponen como a este hombre paralítico. Este hombre, yo no sé, en Marcos ahí no menciona si nació, si qué pasó, por qué él estaba en ese estado. Pero Jesús se encargó de mencionar aquí en su palabra para nosotros en este tiempo, no solamente hablar que el hombre estaba paralítico y no tenía movimiento en su cuerpo, sino que sus pecados le fueron perdonados. En la actualidad, muchos de nosotros caminamos con nuestros pecados día a día porque tememos y decimos, yo no puedo confesarle a Dios esto porque no lo va a perdonar, o yo no puedo confesarle a mis hermanos o al pastor o a alguien que yo hice semejante cosa, y los vamos colgando con nosotros día a día. A veces los pecados de nuestras familias o los hechos o actos cometidos hacia nosotros vienen a dañar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro pensamiento. Y si nosotros no entregamos eso a Dios, se va cargando nuestro corazón. Se va paralizando nuestro corazón, se va paralizando nuestra mente, se van paralizando nuestras capacidades y muchas veces se paraliza los sueños, las bendiciones y los planes que Dios tiene para nosotros.
Por eso Dios esa noche se encargó de demostrarle a toda la multitud que Él tenía toda autoridad dada por el Padre para decirle: tus faltas, tus errores, tus hechos, tus pecados te son perdonados. Al instante este hombre recuperó su salud y él supo que Jesús le había dicho: perdona tus faltas, perdona tus errores, levántate, sé sano, sé libre, ya no estés más paralizado. Esta noche yo vengo a preguntarte: ¿hay algo paralizado en tu vida? ¿Hay algo que el pecado que tú has hecho consciente e inconscientemente? Lo que han hecho, quizá la Biblia nos habla que las bendiciones y las maldiciones se heredan. Hay bendiciones y maldiciones generacionales, es decir, cuando a veces alguien de nuestros antepasados cometió alguna falla, algún pecado, algún error y este no fue confesado o no ha sido declarado delante de Dios o no se ha pedido perdón por aquello, muchas veces el pecado trae consecuencia. Como yo decía, el pecado es muerte y nos trae consecuencias a nuestras vidas de distintas maneras. Cuando esto sucede y hay cosas así generacionales, hay veces que cosas que hicieron nuestros antepasados siguen afectando nuestra vida en este tiempo. Dios es tan bueno y tan maravilloso que cuando tú vienes a Él y dices: Señor, yo te confieso mis errores, mis pecados, y tú comienzas a hacer una oración profunda y empiezas a pedir: Padre, yo no sé qué sucedió en mi familia, pero yo te pido perdón por las cosas que hayan hecho mis abuelos, mis tatarabuelos, mis tíos, mis primos, las cosas que yo he hecho. El Señor es tan vasto y justo para perdonar, que viene y te muestra. Muchas veces hay sueños, hay visiones, hay cosas, hay pláticas entre la familia que te dicen: ¿sabes qué? Recuerdo que abuelito, que abuelita, que fulano, que mengano hizo esto. Dios es tan vasto y tan bueno para mostrarnos lo que hay en nuestra vida, si nosotros venimos a Él y se lo permitimos. El paralítico vino delante de Jesús tal cual como era, en el estado donde él estaba paralizado. Pero él tenía fe de que si iba delante de Jesús, si él se hacía presente delante de ese Señor que podía en un minuto entregarle lo que él necesitaba, él sabía que de Jesús él podría obtener lo que él tanto necesitaba. Así que él vino, la fe de él le llevó a que esas personas destruyeran el techo y él pudiera estar enfrente de Jesús en vivo y en directo. Que los hombres otros juzgaran las acciones de Jesús, porque el pecado es lo que nos dice, la humanidad de nosotros es lo que nos dice, todavía se atrevieron sabiendo lo que Jesús ya había hecho, ya habían escuchado, estaban ahí por alguna razón, ellos todavía dudaban en su humanidad y en su interior, juzgaban lo que Jesús podría hacer. Y muchas veces la vida viene y nos dice: es que lo que tú hiciste no es perdonable, es que tus acciones no son buenas, tú no puedes acercarte a pedirle a Dios. Cuando la Biblia nos muestra que no importa cuál sea el estado en el que estás, el estado en el que el pecado, las acciones, las malas cosas que has hecho, las malas decisiones, las circunstancias, las decisiones que has tomado te llevan ahí. Jesús viene y demuestra que en su amor, en su compasión, Él dice: tus pecados te son perdonados, tu vida es sanada, deja de estar paralizado, levántate y vete a tu casa. El paralítico no tuvo que esperar años, ni horas, ni días. Al mismo instante, como él ya había creído, él vio el milagro de su Señor. Delante de toda la multitud, él se levantó con la camilla que él fue llevado ahí donde él iba acostado. Él pudo levantarse y tomar esa camilla en delante de todos y decir: hey, soy sano. Ya no tengo que ir cargado en esto. Ahora yo puedo cargar donde yo venía cargado. ¿Me estás siguiendo tú esta noche? No importa el estado donde estamos, si nosotros vamos delante de Jesús, quitando lo imposible de nosotros, quizá agujerando el techo, lo que tengas que hacer, pero llegas delante del Maestro y le dices: Señor, estoy paralizado, esta es mi vida, tengo estos problemas, esta situación, hay esto en mi casa. Hay enfermedad, hay necesidad, lo que sea. Si tú vas delante de Jesús, Él tiene toda autoridad para bendecir tu vida, para decir: tus pecados te son perdonados, levántate, sé sano. Si estás enfermo hoy tú esta noche, yo te animo a que escuches la palabra que Dios dice esta noche. Toma tu lecho y anda, ve delante de Jesús, cree que Él tiene autoridad para hacerlo, cree que Él puede hacerlo y tu milagro será hecho.
Jesús tiene la autoridad y Él puede y quiere hacerlo. Solamente tú ven delante de Jesús en la situación en la que estés, preséntale tu causa, preséntale tus necesidades y Jesús lo va a hacer. Él puede, Él quiere. ¿Tú quieres? No importa cuál sea tu necesidad, no importa los obstáculos que tengas que rendir, no importa lo que se te atraviese enfrente si es una multitud. Jesús siempre se deja encontrar cuando tú le buscas. ¿Qué le parece si terminamos en oración? Si le damos al Señor gracias por esta palabra, gracias por sus promesas, gracias por lo que Él nos dejó para que nosotros en estos tiempos donde hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay falta de fe, donde hay carencia, podamos ir a su palabra y recordar las promesas que Él tiene para los que le buscan, para los que le aman, para los que tienen fe, para los que le creen y para los que saben que no importa en qué situación o circunstancia tú llegues delante de Jesús. Si tú le crees, si tú vas a Él, si tú le pides, tú vas a salir de ahí no como llegaste, sino que vas a salir como el paralítico. Ya no era un paralítico. Ahora Él caminaba y Él se llevó en su brazo la camilla donde lo llevaron frente a Jesús. ¿Podrá Jesús hacerlo contigo y conmigo? Claro que sí. Esta noche pidamos por cualquier necesidad en nuestras casas, pidamos por cualquier enfermedad, pidamos por cualquier situación, cualquier problema, cualquier pecado que nos está alejando del Señor, para que nosotros podamos llevarlo delante de Él, para que Él con su autoridad venga, nos perdone, transforme nuestra vida y la cambie. Vamos a terminar en oración. Y esta noche recuerda que el Señor le dice a tu vida, le dice a tu corazón y le dice a tu situación que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu compañía. Señor, por revelarnos los misterios y el poder que hay en la palabra preciosa que tú dejaste para nosotros. Señor, yo te pido esta noche en el poderoso nombre de Jesús que nosotros seamos sanados por el poder de tu palabra. Señor, que tú puedas esta noche decir tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Señor, que nosotros en presencia de la multitud podamos ser como ese hombre que nos levantamos, tomamos nuestro lecho, tomamos nuestros pecados, necesidades, problemas, situaciones, circunstancias con las que llegamos delante de ti, te las podamos intercambiar, dártelas y que tú nos digas, hey, levántate, vete a tu casa, tus pecados te han sido perdonados, ya no eres más paralítico. Ya no eres más alejado, ya no eres más el enfermo, ya no eres más el necesitado, ya no eres el que no puede, ya no eres el desolado, ya no eres el que llora, ya no eres el que le duele su cuerpo, ya no eres el que trae enfermedad en su piel, ya no eres el que trae enfermedad en el alma, rabasota, rabashika, ya no eres aquel el que llegó delante de mí con necesidad. Toma tu lecho y anda, dice el Señor. Toma tu lecho y anda, dice el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa esta noche. Gracias porque en este momento tú estás atravesando pantallas, Padre. Tú estás atravesando distancias. Tú estás llegando a quien tiene que escuchar esta palabra, Señor. Tú estás llegando y le estás diciendo, toma tu camilla y anda. Vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Señor, tú estás entregando sanidad. Tú estás trayendo liberación. Tú estás trayendo paz. Tú estás trayendo gozo. Tú estás trayendo, Señor, unción. Tú estás trayendo libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor, mientras tú hablas a mi vida, mientras tú me tocas, mientras tú me sanas, mientras tú haces milagros, Señor, y contestas las peticiones de mi corazón, Padre, tú estás hablando también a la vida de mis hermanos y les das a ellos, Señor, al 100%. Esta noche, Padre, que ellos reciban tu palabra, Señor, que reciban tu presencia,
Padre, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, tú no lo rechazas. Damos gracias por tu presencia, Señor. Damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Damos gracias por donde esta palabra llegará, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer tu propósito. Y damos gracias por cada persona que se ha conectado, Señor, ciertamente buscándote a ti, queriendo escuchar algo de ti y con alguna necesidad, Padre, que tú eres más que capaz de suplir. Yo te doy gracias, Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de los que van a recibir esta palabra, les ayudes en sus necesidades, Señor, y que si alguno no conoce a mi Cristo como su único Salvador, esta noche le pueda decir: Jesús, yo vengo delante de ti como el paralítico, reconociendo mi necesidad, pidiéndote que perdones mis pecados, Señor. Te reconozco como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona mis pecados y acéptame en tu reino. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por haberse conectado. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si tú crees que esto va a animar o a bendecir a alguien, por favor pasa el mensaje, que no te cuesta nada. No te quedes con él. Seamos de bendición para los otros y ayudemos a que el Evangelio del Señor llegue a cada confín de la tierra. Veo bastantes comentarios, los voy a leer, después les contesto. Quiero bendecirles, que Jesús se quede con usted, sépase que Jesús le ama. Si alguien hizo la oración de fe esta noche, le bendecimos, hay fiesta en los cielos. Bienvenido a la familia de la fe. Aceptar a Jesús es la mejor decisión que usted pueda hacer en toda su vida. Usted es amado y hay una familia en el mundo que se goza cada vez que una alma recibe la salvación de Cristo. Les bendigo, gracias por haberse conectado. Si papá nos permite, nos volvemos a juntar otro miércoles. Un abrazo, descanse en el Señor y que pase buenas noches.